Una vez más, el presidente Obama insistió en que hay un sistema roto de inmigración. El mandatario, sin embargo, no ofreció pormenores de lo que se ha convertido en una lucha entre los republicanos y demócratas, la reforma migratoria. Arreglar un sistema de inmigración que está roto. Proteger a nuestros niños de la violencia de las armas. Un pago igual para un trabajo igual. Aumentar el salario mínimo, las licencias de pagas, todas estas cosas que siguen siendo importantes para las familias trabajadoras, siguen siendo lo correcto que tenemos que hacer y no me voy a rendir hasta que se hagan. La inestabilidad continuará durante décadas en muchas partes del mundo. En el Medio Oriente, en Afganistán, en partes de Pakistán y en parte de América Central, África y Asia. Algunos de estos lugares pueden convertirse en refugios para nuevas redes terroristas. Otros simplemente van a ser víctimas de conflictos étnicos o de hambrunas, alimentando la nueva ola de refugiados. El mundo nos mirará a nosotros o nos buscará a nosotros para resolver estos problemas y nuestra respuesta tiene que ser más que palabras fuertes o llamados a los civiles. Barack Obama también entregó un balance de su gestión en materia económica. Dijo que bajo su mandato Estados Unidos logró superar la peor crisis financiera que ha padecido la Unión Americana en décadas. Los Estados Unidos de América en este momento tiene la economía más durable y fuerte en el mundo. Estamos en la racha de creación de empleo más larga en la historia. Más de 14 millones de nuevos empleos se han creado. Un índice de desempleo reducido a la mitad. Nuestra industria automotriz que acaba de tener su mejor año. Y eso es solo parte de un auge de la infraestructura de la manufactura que ha creado más de 900,000 empleos y hemos hecho todo esto al reducir en 3/4 nuestros déficits. Ningún estudiante que trabaja duro debería quedarse atrás. Hemos reducido los pagos de los préstamos a 10% del ingreso de un prestatario y eso es algo bueno, pero tenemos que recortar el precio de la universidad. Vamos a dar la bienvenida aquí en la mañana de NTN 24 a las dos posturas, a la republicana y a la demócrata, para hablar sobre este discurso, el último de Obama, del Estado de la Unión. En Miami saludamos a Julio Schilling, él es estratega republicano, politólogo y escritor. Señor Schilling, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth y Karen. Y en nuestros estudios en Washington tenemos a José Dante Parra, estratega demócrata y presidente de la firma de consultoría Próspero Latino. Señor Parra, un buen día y gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Ruth, Karen, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a empezar este diálogo con el señor Schilling, con un pie en la Casa Blanca y otro ya en la historia. Barack Obama en su último discurso criticó a los sectores económicos, llamó a la lucha contra el terrorismo, pidió también frenar la discriminación y el fin del embargo a Cuba. 50 años de aislamiento, dijo, a Cuba no han servido para promover la democracia. Y también adelantó una decisión de buscarle la cura al cáncer en un año electoral que sabemos que existe ahora en el 2016. Obama deja un buen escenario para el siguiente huésped que llega o llegará a la Casa Blanca. ¿Qué opina usted? Mira, la realidad es que si el propósito del discurso del Estado de la Unión era para hablar sobre sus logros, en vez de 59 minutos hubiera estado si acaso 1 o 2. La realidad es que la presidencia de Obama es una fallida, egocéntrica e imperial. Dejará un mundo mucho más peligroso del que encontró. El islamismo radical está en apogeo. Aparentemente él no sabe distinguir entre dictadura y democracia. Considera que en Cuba no se da cuenta que hay una dictadura y considera eso un logro. No ha logrado ninguna concesión. Su política hacia Cuba comunista ya se ha puesto en práctica en China y Vietnam y ha fracasado.
Con respecto a la economía, esta es la recuperación más pobre, más lenta en más de 60 años. Las tasas de desempleo están como están porque hay el nivel más alto de personas que han desertado la fuerza laboral. Es un presidente que dejará atrás un legado muy triste, y para el próximo jefe ejecutivo realmente tiene una tarea extraordinaria por el mundo que deja. Hay una división furiosa dentro del Islam por favorecer este presidente al chiismo, a la dictadura de los ayatolás en Irán. No hay su noción de una política exterior, ha sido concesiones a dictaduras, que de nuevo lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Cuba. Así que francamente el presidente se podía haber ahorrado gran parte del tiempo que le dedicó en su discurso. Ahora, en materia migratoria, vemos a un departamento de migración que está realizando redadas que han generado realmente pánico entre la comunidad latina residente en Estados Unidos, pero por el otro lado vemos también a precandidatos republicanos pidiendo incluso construir un muro con México. Entonces, ¿qué podemos esperar o qué podrían esperar los hispanos en los próximos años con quien llegue a posicionarse? Porque bien lo decía Ruth, este discurso del Estado de la Unión está, una de las características principales es que ya Obama tiene prácticamente un pie fuera de la Casa Blanca, está a menos de un año de entregar la presidencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué podrían esperar los hispanos con este panorama de un demócrata en la Casa Blanca llevando a cabo redadas y unos precandidatos republicanos hablando incluso de construir un muro con México? La pregunta va hacia el señor Dante Parra. Bueno, primero de todo recordemos que el presidente intentó durante años de que el Congreso, la Cámara de Representantes Republicanos aprobara una reforma migratoria. Fue aprobada en el Senado de forma bipartidista y nos quedamos esperando 2 años a que los republicanos en la Cámara tomaran ese proyecto de ley y lo sacaran adelante. Decidieron no hacerlo, no tocar el tema. Mantener el status quo en tema migratorio, la separación de familias y toda la problemática económica que causa no implementar una reforma migratoria. Después de 2 años de esperar, el presidente decidió entonces hacer lo que puede hacer bajo la ley, que es aprobar una acción ejecutiva para permitirle a 4 millones de personas sin documentos que puedan quedarse en los Estados Unidos si son familiares de ciudadanos americanos. ¿Y qué hicieron los republicanos? Demandar en las cortes e impugnar la acción del presidente, y en este momento está pasando por ese proceso y por esa razón está demorada y estamos viendo todavía que la administración está obligada a hacer cumplir las leyes que hay en los libros. Ha tratado de cambiar esas leyes, tratando de trabajar mancomunadamente con el Congreso, pero el Congreso republicano se ha negado y lo único que hemos visto han sido exabruptos antimigrantes por parte de candidatos presidenciales como Donald Trump. El mismo Jeb Bush ha utilizado la palabra anchor babies, niños ancla, que es una palabra bastante ofensiva para los hispanos en Estados Unidos. Y Ted Cruz ha dicho lo mismo, le dijo a una Dreamer de frente de que él la deportaría si se convirtiera en presidente. Y vemos un presidente que le dio DACA a estos Dreamers para protegerlos de una deportación, niños que llegaron a los Estados Unidos antes de tener uso de razón y ahora pueden estar efectuando una vida productiva en este país. Entonces, regresando al tema del Estado de la Unión, yo vi un presidente optimista que decidió mirar todos los logros que se han hecho, incluyendo una recuperación económica de la peor recesión desde los años 30, y a una creación de 70 meses consecutivos de trabajo, para dar un pequeño ejemplo, o a la industria automotriz, que ha tenido el mejor año en décadas y que en gran parte se atribuye a la ayuda que le dio el gobierno cuando estaba a punto de colapsar durante esa recesión. Y mientras tanto vemos a los republicanos con un tono completamente negativo, un tema oscuro y que lo único que han hecho en esta campaña es infundir miedo, como lo hemos visto en la retórica de Trump, y el resto del campo republicano, que no ha hecho sino seguir esa marca y ese tono que ha puesto el señor Trump durante la campaña, y se ha convertido en la cara y el vocero efectivo del Partido Republicano.
Como usted lo dice, el señor José Dante Parra, sin referirse directamente al Partido Republicano, pues el presidente Obama ha cuestionado los mensajes xenófobos de algunos dirigentes contra los musulmanes, al tiempo que también ha pedido un debate de altura en el Congreso, desligado de las ideologías políticas. Escuchamos lo que dijo Obama sobre esto. Cuando los políticos insultan a los musulmanes, ya sea afuera o aquí a nuestros propios ciudadanos, cuando se vandaliza una mezquita o cuando atacan a un niño, eso no nos hace más seguros. Eso no es decir las cosas como son. Es simplemente algo incorrecto. Nos disminuye ante los ojos del mundo. Hace que sea más difícil lograr nuestros objetivos y traiciona quiénes somos como país. Así que dejemos estos secretos de Washington. Y las personas no quieren estar atrapadas en este tipo de rencor. Pero eso significa que si queremos una política mejor, y me dirijo al pueblo estadounidense aquí, si queremos una mejor política, no es suficiente simplemente cambiar a un congresista o a un senador, o incluso cambiar a un presidente. Tenemos que cambiar el sistema para reflejar lo mejor de nosotros. Creo que tenemos que poner fin a la práctica de hacer que los políticos elijan a los votantes y no al revés. Es más fácil, mucho más fácil, ser cínico. Aceptar que el cambio no es posible y que la política no tiene esperanza. Y el problema es que todas las personas que son elegidas no les importa. Y la creencia que nuestras voces y acciones no importan. Pero si nos rendimos ahora, entonces olvidamos un mejor futuro. Señor José Dante Parra, el presidente Obama pues ha expresado su rotundo rechazo a cualquier política de ataque a personas por motivos de raza o religión, lo ha dicho. ¿Qué tan importante, qué tan fuerte es este tema de los musulmanes, de ideologías, de religión en la campaña presidencial que está ya sobre la mesa en Estados Unidos? Importantísimo. Las palabras importan mucho en el discurso público porque aunque un político tal vez no tome las acciones bajo la retórica que está emitiendo, otras personas sí toman eso como una indicación de lo que deben de hacer. Y hemos visto un aumento en el ataque a musulmanes. Hemos visto en años pasados, cuando se ataca a la comunidad hispana de forma retórica por políticos, ataques y discriminación contra la comunidad latina. Lo hemos sufrido. Un gran ejemplo de eso fue el ataque de Carolina del Sur, donde Dylann Roof mató a 9 personas en la ciudad de Charleston y que fue influenciado por ideología extremista republicana. O el hombre que entró en una clínica de cuidado para la salud de las mujeres en Colorado y mató a varias personas, y también ha sido influenciado por este tipo de retórica extremista del Partido Republicano. Y este es un problema que el contraste que hemos visto acá es un presidente que ayer sacó a relucir una visión optimista y positiva del país versus una visión negativa y oscura del Partido Republicano. Lo vemos, supongamos, la persona que dio la respuesta por el Partido Republicano, Nikki Haley, que es la gobernadora de Carolina del Sur, no había terminado ella de efectuar su respuesta cuando la estaban atacando de la extrema derecha del Partido Republicano. Ann Coulter, una de las principales ideólogas del Partido Republicano, estaba pidiendo que deportaran a Nikki Haley, una republicana que es de descendencia hindú y que es gobernadora del estado de Carolina del Sur. Entonces, este tipo de ataques y de retórica, cuando están atacando los mismos republicanos la ciudadanía de Ted Cruz, irónicamente, esto demuestra el negativismo que hay dentro del partido y que definitivamente no es el ambiente positivo que tenía Ronald Reagan en los 80. Es más, Ronald Reagan hoy en día sería expulsado del partido por liberal si se lanzara para una campaña presidencial. Señor Schilling, veo por sus gestos que tiene algo que decir frente a lo que está diciendo el señor José Dante Parra. Diga adelante.
Cómo no, sí, tengo mucho que decirle. Precisamente la demagogia y la negación, en efecto, de los hechos que estamos escuchando es lo que ha caracterizado a esta administración. Primero, inmigración. Cuando el presidente tenía mayoría en ambas cámaras, no hizo absolutamente nada, cero sobre inmigración, nada. Después se convierte en un vehículo conveniente para traer votos. Si hubiera tenido realmente el interés en promover una reforma inmigratoria, y lo hubiera hecho cuando tenía mayoría en ambas cámaras. Segundo, la democracia norteamericana es separación de poderes. Repito, separación de poderes. Esta presidencia imperial, en efecto, por vía ejecutiva, ha unilateralmente dictado la política doméstica y exterior más que ningún otro presidente desde la Segunda Guerra Mundial, y eso en efecto es burlarse y es conspirar contra la democracia norteamericana. Cuando hablan de Donald Trump, como estamos escuchando, Donald Trump fue un demócrata hasta hace unos pocos años. Ha contribuido más a candidatos demócratas que republicanos. No representa el pulso y el sentir de la mayoría de los republicanos. Y bien mencionó Ronald Reagan, efectivamente fue el presidente que pasó la legislación de amnistía más grande en la historia de los Estados Unidos. Los republicanos sí están interesados en una reforma inmigratoria. Lo que no van a hacer es ceder un terreno como este presidente que en efecto ha servido de apologista para dictaduras chiitas, ha desbalanceado totalmente el Medio Oriente a favorecer a la dictadura de los ayatolás, y estamos viendo precisamente un mundo en condiciones mucho más tétricas, donde la paz universal está en peligro gracias a esa política desastrosa. Entonces, el pretender y decir que este presidente está básicamente presidiendo sobre una nación donde estamos viendo ideologías, no. El lenguaje incendiario de lucha de clases bajo esta presidencia es lo que ha alimentado esto de ideología radical republicana. ¿De quién habla? No existe eso que está hablando. Es una falsedad. Posturas diferentes, no hay puntos en lo que coincidan quizás los representantes republicanos y los demócratas. De esto también se habló ayer en este discurso del Estado de la Unión. La respuesta republicana en español a este discurso de Obama estuvo a cargo del congresista Mario Díaz-Balart. Este legislador criticó los 7 años de mandato de Obama y señaló que el fracaso justamente se debe de algunas políticas a las diferencias entre ambas bancadas. Esta noche el presidente Obama habló con elocuencia. Obama se luce en momentos como este. Lamentablemente, su expediente como presidente no ha estado a la altura de su elocuencia. Tenemos que ser honestos con el pueblo y con nosotros mismos. Sí, los demócratas en Washington tienen mucha responsabilidad por los problemas que enfrenta hoy Estados Unidos, pero no son los únicos responsables. Nosotros, como republicanos, tenemos que reconocer que hay más que suficiente culpa para repartir. Es obvio que nuestro sistema de inmigración necesita ser reformado. El sistema actual pone en riesgo nuestra seguridad nacional y es un obstáculo para nuestra economía. Es imprescindible que encontremos una solución legislativa para proteger a nuestra nación, defender nuestras fronteras, ofrecer una solución permanente y humana a los que viven en las sombras, respetar el Estado de Derecho, modernizar el sistema de visas e impulsar la economía. Y aquí, en nuestro propio hemisferio, el pueblo cubano no ha tenido una elección libre en más de 57 años, y las detenciones políticas y la opresión siguen aumentando. Y el pueblo de Venezuela sufre la existencia de presos políticos y la corrupción de las instituciones democráticas más importantes. Bueno, escuchábamos la réplica republicana y hace énfasis, llama la atención porque habla y menciona directamente lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en Cuba en relación a los presos políticos, algo que no escuchábamos que no escuchamos realmente en el discurso de anoche de Barack Obama, porque al referirse de Cuba hablaba simplemente de pedir el fin del embargo y de la cárcel de Guantánamo, no más. Señor Dante, ¿cuál es su respuesta frente a esta réplica republicana en la que incluyen, por ejemplo, Venezuela, que no fue mencionada en el discurso de Barack Obama? Bueno, dos cosas, un momentico, y quisiera regresar a algo que dijo el señor Schilling, que me parece que es un poquito falta de información.
Yo estaba trabajando en el Congreso cuando se intentó pasar el DREAM Act. Se aprobó en la Cámara de Representantes, que protegería a los niños menores que llegaron a Estados Unidos antes de tener uso de razón. Se aprobó en la Cámara de Representantes bajo Nancy Pelosi, llegó al Senado y lo bloquearon los republicanos. Tuvimos una mayoría, 55 votos a favor, y el 95% de los republicanos votaron en contra. Y esa era una medida reducida y pequeña de inmigración. Y se intentó 2 veces ese año, en el 2010, diciembre del 2010. Y los republicanos lo bloquearon. Sí se hizo, se intentó y hubo bloqueos. Ahora, regresando a la respuesta republicana Mario Díaz Balart, es interesante porque hay un desfase entre lo que se dijo en inglés y lo que se dijo en español. Esa frase donde dice de tratar humanamente a las personas que están en las sombras no apareció en la respuesta de Nikki Haley. Es más, ella habla de deportaciones y sacar a las personas de acá que están ilegalmente y que han entrado al país sin permiso. Mientras que Mario Díaz Balart a las comunidades en español le tiró una frase más suave y más conciliatoria. Entonces vemos un doble discurso que están tratando de efectuar en cuanto a cómo manejan este tipo y yo creo que ese es el problema que está teniendo el Partido Republicano, un problema de identidad grandísimo que no teníamos en el pasado. Como mencionó el señor Schilling, Ronald Reagan aprobó una reforma migratoria en 1986 con un Congreso demócrata que era liderado por Tip O'Neill. Fue una negociación cordial en la que los dos lados buscaron la manera de encontrar consenso y se logró algo. En cambio, los últimos 7 años han sido 7 años de bloqueo, sea a la reforma de salud, sea a sacar a la industria automotriz de aprietos, sea de estimular la economía, sea la reforma migratoria como hablamos y el DREAM Act, donde estamos hablando de menores que no pidieron ser traídos a Estados Unidos y que en este momento la única manera de darles ayuda fue cuando el presidente ya se cansó de la obstrucción republicana y dijo, ok, vamos a buscar una manera por vía ejecutiva de permitirles que se queden en Estados Unidos y sean productivos sin temor a una deportación. Así que el tema de los 7 años por el lado republicano ha sido negativismo, obstrucción y no. Y el presidente ha estado buscando formas positivas y optimistas y nuevamente lo hemos visto en las respuestas y en la retórica que el mismo Partido Republicano está atacando a sus voceros como atacaron a Nikki Haley, que fue la que dio la respuesta oficial del partido ayer, pidiendo su deportación. Eso nos dice bastante dónde está el Partido Republicano en este momento. Pero igual sobre lo que Karen le planteaba sobre esta respuesta que dio el republicano, brevemente, como ya para concluir, señor José Dante Parra, el tema Venezuela, ha hablado de presos políticos, ha hablado de situación de derechos humanos. El presidente Obama quizás le faltó eso en el discurso, referirse a otros países amigos de la región que también interesan, pues, no solo a Estados Unidos, a todos. Claro, no, faltaron muchas cosas porque había bastante que cubrir, pero el presidente también dijo de que iba a hacer un discurso en el que se iba a limitar a cubrir temas. Habló del tema de Colombia, por ejemplo, de la negociación para terminar la guerra en Colombia. Y en Venezuela la verdad es que hemos visto un avance muy positivo con las elecciones en las que la oposición tomó la mayoría del Congreso de ese país y que esperamos sea el principio del fin del régimen de Maduro. Y vamos en buen camino en Venezuela en este momento. Así que eso no se tocó, tampoco tocó directamente, por ejemplo, a Israel o Arabia Saudita. Habló en general de los problemas en el Medio Oriente y específicamente sobre lo que tiene que ver con Siria y con ISIS. Así que, o de Rusia, no hablamos, supongamos, de Crimea o de la intervención rusa en el conflicto sirio tampoco. Entonces, había tantas cosas que no se podían incluir, pero que se incluyeron de una forma temática y lo vimos representado en la alusión que hizo a ayudar a Colombia a salir adelante, porque recordemos, todos estos temas están entremezclados el uno con el otro y tienen una correlación directa. Lo que ocurre en Venezuela afecta a Colombia directamente y lo que ocurre en Colombia afecta a Colombia. Una vez entra Colombia en un proceso de paz y termine la guerra, pues obviamente pone a Venezuela en una posición muy diferente en la que está ahora. Señor Schilling, rápidamente ya para finalizar, ¿cree usted que de llegar a la Casa Blanca un republicano en el 2017, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina va a cambiar? Espero que sí. Mira, la respuesta del señor Dante Parra, que no contestó la pregunta de ustedes, tipifica a esta administración, que es estar en negación.
Porque con respecto a la democracia en Cuba y Venezuela, esta administración no tiene absolutamente ninguna brújula moral acerca de eso. Es más, no cree en la promoción democrática. Ha abandonado códigos que exigían la existencia de una democracia antes de dejar entrar a dictaduras en foros internacionales. Él le ha abierto de par en par a Cuba comunista la puerta ha legitimizado determinada dictadura con esa actitud de pedir absolutamente nada a cambio de las relaciones diplomáticas. Hay un misil desde hace más de un año que la dictadura castrocomunista no se lo ha retornado a los Estados Unidos, un misil que gracias al espionaje castrista fue a parar a La Habana y ni siquiera han logrado que le retornen ese misil. Cuba trafica en armas ilegales con regímenes delincuentes, está involucrado en el narcotráfico, ha sido un fiel aliado de las FARC. Nada de eso es un punto que ni tocó en el discurso, que no le bastó 59 minutos, porque no le interesa. Su visión de la libertad y la democracia contradice los hechos y contradice la existencia de la democracia. Para el presidente, ni lo que hay en Cuba, ni lo que hay en Venezuela es una dictadura y las FARC es un equipo de fútbol. Vamos a agradecer con nosotros en Miami, Florida, Julio Schilling, estratega republicano, politólogo, escritor, y en nuestros estudios en Washington ha estado José Dante Parra, estratega demócrata. Un buen día para los dos y gracias nuevamente. ¿Cómo no? Mil gracias a ustedes.